Hola mis amados hermanos y amigos que me ven en mi país, México. Espero que se encuentren gozando de salud y disfrutando, especialmente mis consiervos, de un ministerio saludable. Estoy presentando a continuación algunas fotografías que me hacen recordar lo que fue mi ministerio durante 50 años. El salmista escribe el Salmo 115, verso 1, pensando en que nuestro Dios merece toda la honra y la gloria. A Él se la doy. Y también quiero presentar un detalle que mi esposa me ayudó a elaborar. Tengo aquí a la mano algunas fotografías. Mi esposa la quiero presentar en primer lugar. Ella se llama Alma Rosa Torres Méndez. Ella falleció hace casi un año. Ya no está conmigo, pero cuento con mis hijos, gracias a Dios, aún. Ella nació en el estado de Colima, en la capital del estado. Ella nació junto a sus papás, Carlos y Ana María. Ellos dos le educaron en los caminos del Señor. Ella se crió desde niña, pues su papá era pastor y mi suegra era la esposa y con preparación teológica y toda la cosa, gracias a Dios, era una buena pareja para educar a mi esposa y enseñarle los principios básicos para un creyente en Cristo. Y más que nada para enseñarle que la vida es para servir y que había que prepararse para la vida también, aparte de sus estudios teológicos y seculares. Ellos también enseñaron buenos principios. Mi esposa es la primogénita de 4 hermanos en total. Y me encuentro en una de las fotografías junto con mi esposa cuando éramos niños. Ella de 1 año, yo de 2 años, ahí en la fotografía. Me gozo en el Señor de que conservamos sus recuerdos y los pudimos presentar en este video. También quiero decirles que yo nací junto a mis papás, conocido como Chonito, J. Ascensión Arcadia Ramírez, y mi mamá Beatriz Casas. Ellos hasta la edad de cerca de 2 años de edad mía, ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Ellos y yo nacimos en la primera iglesia bautista Sinaí de La Labor, Nayarit. Allí, gracias a Dios, mi papá, cuando yo tenía 2 años, él estaba recién convertido y tuvo una prueba de la fe fuerte, pues yo me enfermé de una enfermedad que los médicos pues no tuvieron solución, y mi papá, en un acto de desesperación y lucha en su prueba, le dijo a Dios que me dedicaría para el servicio de Dios, y aquí estoy para testimonio de que Dios es real y de que Él sana. La verdad es que los médicos decían que yo me iba a morir y que si sanaba iba a quedar loco y vegetal. Bendito sea Dios, no tengo nada de eso. También agradezco a Dios porque tuve 10 hermanos y mis 2 papás, que de jóvenes no conservo fotografías, pero una ya cuando estaban mayores. Y espero en Dios que alguien de los que me ven los conozca y glorifique a Dios, porque valió la pena
el esfuerzo de mis papás, y aquí estoy dando testimonio de lo que es el servicio para el Señor con la oración de sus padres, en este caso mis padres, que oraron a Dios por mí en muchos momentos de mi vida. Agradezco a Dios también porque a la edad de 15 años decidí recibir a Cristo como mi Salvador, y a los 18 acepté el llamado de mi Señor Jesucristo para servirle. En ese tiempo yo aprendí muchos oficios. De los 15 a los 18 años aprendí, entre otros oficios, a cazar. Fui cazador para apoyar a mi papá en el sostenimiento económico, y arrimaba a la casa algunos aves y otros animalitos para el sostenimiento, para la alimentación de mis hermanos, 10 hermanos que tuve, y mis papás. Y ya cuando mis hermanas se casaron, no solamente me tocaba alimentar a mis hermanos, sino también a un montón de cuñados y nietos que venían a ver a mi papá y a mi mamá. Bendigo al Señor porque me dio fuerzas y me socorrió siempre para este ministerio especial. Pero como decía, a los 18 años, el Señor me llamó al ministerio. Estuve ayudando a mi iglesia local durante algunos años. En ese mismo tiempo, el Señor me guió a una iglesia que está en la costa de Nayarit. Allí conocí, entre otros hermanos, a la hermana Tomasa Partida, su esposo Jorge. Conocí a otras familias ahí que fueron bien hermosos conmigo, me trataron bien y me motivaron para que yo, 2 años después, me aceptaran en el Seminario Teológico Bautista Manuel, en aquel tiempo la Escuela Teológica. Allí conocí al hermano director de la escuela, el hermano un norteamericano que estaba al frente de la escuela en ese tiempo. Y también estaban mis maestros, el hermano de la Mora, el hermano Amos García Pasillas. También estaba otros pastores, el hermano Ernesto Flores, que también fue un buen maestro conmigo, me ayudó mucho, y bendigo al Señor por estos maestros que tuve ahí. En ese mismo tiempo conocí a la que fue mi esposa por 38 años y fracción, 37 y fracción, perdón. Y le doy gracias a Dios porque noviamos durante 10 meses. Después de ese tiempo nos casamos. Y una vez casados, nos fuimos a ministrar una iglesia que está allá en el estado de Jalisco, que se llama Tamazula de Gordiano. En la primera iglesia bautista de ahí me tocó el privilegio de ministrar, donde conservo algunos recuerdos también impresos. Los hermanos, algunos de ellos salieron de ahí, de ese lugar, pero todos ellos me trataron muy bien, bendito sea Dios. Hubo un anciano en especial que me atendió muy bien. El hermano pues ya se fue con el Señor y era grande en ese tiempo que yo estuve. Él tenía cerca de 80 años, y pues estoy hablando ya de bastante tiempo atrás. Entonces hace mínimo unos 40 años de eso. Entonces el hermano ya debe de haber partido con el Señor. Pero gracias a Dios conocí a la hermana Carmen Serrano y sus hijos, al hermano Gonzalo, hermano de la hermana, a la hermana Irma y su acompañante de silla de ruedas que le acompañaba, la hermana Socorrito. Y conocí un pastor también que actualmente es pastor en Tijuana. El hermano se llama José Luis Mendoza. Su mamá, una linda persona también,
se llama Micaela Cárdenas. Ella representó algo muy especial en mi ministerio. Ella decía, entre otras cosas, que me amaba como si fuera su hijo. Bendigo al Señor por estos detalles. Terminado mi ministerio con la Iglesia Bautista de Tamazula, Jalisco, Dios se encargó de moverme para vivir y trabajar en la iglesia donde me crié, en el estado de Nayarit. Allí coadyuvé con el ministerio del hermano Jorge Luis Ramírez. Este hermano 3 años atrás, es decir, poquitito antes de irme al seminario, me tocó iniciarlo en los caminos del Señor. Junto con mi papá y mi hermana Enedina, le visitamos cuando él tenía dificultades fuertes en su paganismo que vivió. Pero Dios gracias que se ganó para Cristo, y durante el pastorado del hermano Javier Ríos, él se convirtió y se fue a preparar también a la escuela teológica. Y estando yo trabajando allá en Tamazula, me di cuenta que él viajaba de Guadalajara a la labor para presentar el mensaje los fines de semana y trabajar como pastor en la iglesia. Fue un honor ver a un hermano que me tocó iniciar en los caminos del Señor, pastorear la iglesia mientras que estaba estudiando en Guadalajara. El hermano siguió adelante, terminó sus estudios y regresó a la iglesia. En ese tiempo de vivir en la labor, tuve algunos ministerios especiales. Mi esposa trabajó con las mujeres en la iglesia Sinaí, y a mí me tocó ministrar a los hermanos adultos y algunos jóvenes en el ministerio de la música y predicar la palabra de vez en cuando también. Agradezco a Dios por este tiempo de ministerio ahí. Allá por los años de 1988, el año 1988 hasta el 1990, fueron años fuertes a mí en cuanto a las pruebas que vinieron, entre otras cuando nació mi hijo Natanael en el 31 de julio de 1990. Mi hijo tuvo una dificultad, más bien mi esposa, después que nació ella tuvo una hemorragia y le batalló un buen tiempecito, unos días, luchó entre la vida y la muerte. Bendito sea Dios, salió adelante. Nació entonces mi segundo hijo, y después de eso continuó la prueba. Me acuerdo que después de presentarlos al Señor y cositas, cuando nacen los niños, después de presentar a Natanael, me acuerdo que un pastor de la zona norte del estado de Nayarit, el hermano Arturo Horta, en la iglesia bautista de Rosa Morada, me hizo una invitación para estar en los bautismos, los primeros bautismos de los coras de allí del estado de Nayarit. En esa misma ocasión platicamos de un proyecto que él tenía de un instituto para jóvenes, para prepararse para el ministerio. Y me tocó trabajar con el hermano, después que nos pusimos de acuerdo, trabajé con el hermano Arturo y otro hermano pastor de la iglesia de Compostela. Trabajamos ahí, el hermano de Compostela como director del instituto y su servidor como el subdirector de ese instituto. Hasta 1992 trabajamos ahí, y al final de ese tiempo el Señor me
llamó a través de la Iglesia Bautista Betel de Manzanillo para irme a ministrar allá en ese lugar. Al llegar, los hermanos fueron muy atentos, muy amables conmigo. Me recibieron con los brazos abiertos. Ellos tenían hambre de un pastor. Bendigo al Señor porque me tocó ministrar ahí casi 4 años. En ese tiempo, pues no faltaron las luchas, pero también las victorias en Cristo. Doy gracias a Dios porque tuve la bendición de contar con la ayuda de algunos diáconos y hermanos clave para llevar adelante mi ministerio. El hermano Misael Real y el hermano Raúl Ceballos y otros hermanos más que me ayudaron mucho, estuvieron ahí conmigo. Simultáneamente teníamos un misionero en la iglesia de la iglesia Betel, allá en la sierra de Jalisco. Está un hermano que se llamaba José Luis Rosas. El hermano Rosas, junto con su esposa, despuesito se casó. Ministraron ahí un tiempecito hasta que allá en el año de 1993, a fines del 93, o entrando el 94 más bien, en febrero, algo así, tuvimos el culto de organización de la misión en iglesia de ese lugar, Seguaya, Jalisco. Fue bien hermoso contar con el respaldo de los pastores de aquella región. Los más cercanos fueron el hermano Jorge Marín Vilchis, el hermano Dimando López Espino y también el hermano Felipe Diego y el hermano Rosas, que estaba ahí a la mano. Doy gracias a Dios por estos hermanos que me apoyaron mucho también. Seguí adelante con mi ministerio y en el año de 1993, poco antes, la iglesia, unos meses atrás, la iglesia programó ordenar un ministerio el 9 de octubre de 1993. De ahí en adelante el Señor me dio más ánimo, empecé a trabajar con mayor gozo, mayor entusiasmo, porque el Señor me daba fuerza, me daba ánimo para seguir adelante. Hicimos algunos viajes misioneros allí en esa zona de Seguaya y también asistí a las reuniones con los pastores. Fue bien hermoso trabajar ese tiempo. Transcurrieron algún tiempecito más y no faltaron otros detalles. Me acuerdo que poco antes de terminar mi ministerio allí en la iglesia Betel, aparte de trabajar con los jóvenes, con la femenil, era una armonía bonita, gracias a Dios. Me tocó también la experiencia de un terremoto el 9 de octubre de 1995, un terremoto muy fuerte que bendigo al Señor porque nos sirvió también de mucho esa experiencia. Conocí a pastores de otras denominaciones y hicimos un trabajo hermoso también para apoyar a personas inconversas, y me sirvió ese día del terremoto. Una hora después yo estaba predicando en una de las colonias de ahí de Manzanillo, la colonia Las Joyas. Me encontraba ahí en el cerro, en plena ladera, predicando el mensaje de Cristo. Bendito sea el Señor por eso. No se hicieron esperar la decisión de la gente angustiada por la experiencia del terremoto. Algunos se convirtieron a Cristo. De entre ellos, me acuerdo que bauticé una familia de ahí, de esa misma colonia. Allí conocí al hermano Javier, a su mamá, a su esposa, a su papá del hermano Javier, y todos ellos me tocó ganarlos para Cristo y bautizarles. Doy gracias a Dios también porque conocí otros hermanos más acá en las brisas, y muchas experiencias bonitas que hubo en varias colonias
de allí de Manzanillo. Bendito sea el Señor por ese ministerio. Aparte de mi ordenación al ministerio, sentí que crecí en la fe, porque estando allí conocí a algunas personas vía telefónica que me hablaron desde Tamazula, el ministerio que había tenido anteriormente, para decirme que había necesidad de ministrar a la hermana Irma Chacón, que estaba en el hospital de ahí de La Naval, ahí en Manzanillo. Y la ministré a la hermana cuando nació su primer hijo, Samuel se llama este muchachito. La hermana Irma ya falleció, pero bendigo al Señor por que me tocó ministrarla en el tiempo de su parto, pues su esposo andaba mal en ese tiempo. Doy gracias a Dios porque continué ministrando a la hermana Micaela Cárdenas, que ya mencioné también atrás. Ella fue también alguien que Dios me permitió ayudar en momentos de crisis de la hermana. Doy gracias a Dios por el ministerio, gran ministerio, que tuvieron conmigo también los diáconos que ya mencioné y otros más, el hermano Antonio López también, y gracias a Dios por este ministerio. Pero en 1995 terminé mi ministerio allí en la iglesia Bautista Betel. Después de campañas, de muchas cosas hermosas, tuve que salir por un plan divino seguramente. Me moví a Guadalajara.